Y pues, naturaleza epitelial. Están provistas por dos prolongaciones, una gruesa y corta, que esta se va a dirigir hacia el conducto del epéndimo y va a terminar en forma de una pestaña vibrátil. La pestaña vibrátil es lo que le permite moverse como si fuera un, ¿cómo se llama? ¿Un filamento? No, como si fuera, sí, un filamento. Y la otra, que es delgada y larga, esta atraviesa el tejido medular y pues termina por dos o más ramificaciones en la superficie de este órgano. En la parte anterior y posterior del conducto ependimario, estas células emiten sus prolongaciones del conducto del epéndimo al surco anterior o al surco medio posterior, donde constituyen el cono ependimario anterior y con él pues, se constituye el posterior. Y de ahí las células neuroglias tienen el mismo origen que las ependimarias. Entonces también salen del conducto del epéndimo, bueno, están alrededor. Y pues se diferencian de ellas por la pérdida de las prolongaciones primitivas. Estas se encuentran tanto en la sustancia gris como en la blanca. Y en algunas regiones se pueden agrupar como sucede con la neuroglía cortical o la marginal. Estas forman una delgada capa en la neuroglía que pues envuelve a la sustancia blanca quedando por debajo de la pía madre. Y en la sustancia blanca, por ejemplo, las células de la neuroglía tienen una forma estrellada con prolongaciones de longitud variable que pues se dirigen en todas direcciones. Forman verdaderas redes o tabiques que se introducen en los haces de las fibras cordonales. Y en la sustancia gris son diferentes porque ahí son muy escasas y al contrario poseen unas prolongaciones cortas que se encuentran en mayor número agrupadas en la sustancia gelatinosa central y en la sustancia gelatinosa de Rolando. Entonces, pues esas son las células ependimarias y las neuroglías. De ahí también mencionaba el sino terminal, que es el cordón medular que termina hacia abajo con el cono terminal de la médula, y pues este termina en la base del coxis. En cuanto a su longitud, pues mide 23 centímetros en el adulto, con un grosor de 1 a 2 milímetros. Sigue la dirección del conducto raquídeo, en el que ocupa la parte central, rodeando a los nervios de la cola de caballo. Tiene una porción que es propiamente libre y otra que es fija. La que es libre está contenido en el fondo del saco crural y la que es fija en el espesor del ligamento durococcígeo, donde la dura madre forma una vaina que se adhiere íntimamente a él. La constitución anatómica del filón terminal en la parte superior recuerda pues a la de otras partes de la médula, y a medida que desciende van desapareciendo diferentes cosas, porque primero desaparece el conducto central, luego desaparece la sustancia nerviosa y más abajo pues ya solo se observan los haces conjuntivos de dirección longitudinal, que pues constituyen a los cordones nerviosos que se observan en el segmento superior. De ahí, en cuanto a los vasos de la médula, vamos a tener que su irrigación va a estar dada por dos tipos de arterias extramedulares y arterias intramedulares. En cuanto a las extramedulares, vamos a tener espinales anteriores, espinales posteriores y las espinales laterales. De las espinales anteriores vamos a ver que son dos, una derecha y otra izquierda, y estas se desprenden de las vertebrales cerca del tronco basilar. Después de que nacen, se dirigen hacia la cara anterior del bulbo y se funcionan en la línea media. Entonces es ahí donde forman el tronco espinal anterior, que este camina de arriba abajo por el surco medio anterior y termina a nivel del quinto cuerpo cervical, donde se continúa con la arteria análoga que está formada por las espinales laterales. En las espinales posteriores, pues también vamos a encontrar que son dos, una derecha y otra izquierda, y estas también nacen de las vertebrales, pero un poco atrás que las anteriores. Estas se dirigen hacia la cara posterior del bulbo y de la médula y se colocan a los lados del surco medio posterior. Estas se van a dividir en dos ramas.
una interna que corre sobre las de Burdak y otra externa que se coloca por fuera de las raíces posteriores. Estas caminan hacia abajo para terminar en la parte inferior de la región cervical, siendo sustituidas por las arterias espinales laterales. En cuanto a las arterias espinales laterales, también nacen de la arteria vertebral y de la cervical ascendente. Las del tórax van a derivar de las intercostales, de la región lumbar, pues de las lumbares, y de la pelvis, pues van a derivar de las sacras. Todas estas arterias van a penetrar en los agujeros de conjunción, adosadas pues al nervio raquídeo correspondiente, y se dividen también en dos ramas, una anterior y otra posterior. Cada arteria cuando llega a la línea media se divide en una rama ascendente y otra rama que va a ser descendente. Entonces ahí constituyen las arterias espinales anterior y posterior. Eso es en cuanto a las extramedulares. De ahí en cuanto a las arterias intramedulares, vamos a ver que estas arterias pueden ser medianas radiculares o medianas periféricas. Estas arterias penetran por los surcos medios anterior y posterior, y las medianas anteriores marchan de adelante a atrás y emiten algunas colaterales para el aspiramidal directo. Al llegar al fondo del surco, se desvían hacia los lados y penetran en la médula y terminan por ramas recurrentes posteriores y verticales. Y las medianas posteriores caminan pues de atrás hacia adelante por el tabique medio posterior y terminan al nivel de la comisura gris. Y pues proporcionan ramas a las de Gol y a la columna de Clark. Y las radiculares se distribuyen por toda la cabeza del cuerno anterior o del asta anterior, que pues es lo mismo. Y ya finalmente tenemos a las venas, que estas se dividen en tres: intramedulares, las perimedulares y las eferentes. Las intramedulares, estas pueden nacer de la sustancia gris o de la blanca y se dirigen hacia la periferia de la médula, porque si están en el centro van hacia la periferia. Salen de ella por el surco anterior o por el surco posterior, y estas originan a las venas medianas anteriores y a las posteriores. En cuanto a las arterias perimedulares, pues están en el perímetro. Entonces, al llegar a la superficie medular, lo que hacen es que forman un plexo, el cual origina las venas longitudinales anteriores y a las posteriores. De este pueden ser medianas laterales, pueden ser medianas y laterales. Y finalmente las eferentes, pues esto lo único que decía era que parten de las medulares hacia los plexos cercanos. Y eso es todo. Muchas gracias. Pregúntale a ver si te pusieron atención. Doctor, si es de función, ahí me toca. ¿Eh? No lo escucho, doctor. Pero ya presento. No. A ver, ahí, entonces nos das así un resumen muy general de los vasos y elementos de la médula, por favor. Entonces, ir marcando sus participaciones. A ver. Paulina.
Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces, Paulina, por favor, un resumen muy general de lo que dijo Madal. Bueno, en los elementos de sostén de la médula, pues vamos a encontrar que tenemos células ependimarias y también células neuroglicas. Las células ependimarias van a rodear al conducto del epéndimo. Estas van a ser células alargadas, van a tener un sentido radial. Estas van a tener dos prolongaciones, una va a ser gruesa y también va a ser corta y se van a dirigir al conducto del epéndimo. Y van a terminar en forma de pestañas vibrátiles. La compañera Madaí mencionó que estas pestañas permiten su movimiento. Y la otra prolongación que contienen va a ser delgada y larga y va a atravesar el epéndimo. Con las células neuroglicas se van a encontrar en la sustancia blanca. Estas van a tener forma estrellada y van a tener prolongaciones que van a variar en su longitud y se van a dirigir a todas las direcciones. Estas van a formar redes que se van a introducir en los haces de fibras cordinales. Y bueno, esto en la sustancia blanca. En la sustancia gris van a ser escasas y van a poseer prolongaciones cortas. En la sustancia gris van a encontrarse en mayor número y se van a agrupar en masas que van a estar compactadas en la sustancia gelatinosa central y en la sustancia gelatinosa de Rolando. Y pasando a filum terminal, estas van a estar en el cordón medular que va a continuar hacia abajo al cono terminal de la médula y esta va a terminar en la base del coxis. Esta va a tener una longitud de 23 centímetros en el adulto y un grosor de 2 a 3 milímetros. Y en cuanto a las arterias, va a estar irrigadas por dos. Las primeras van a ser... Paulina, ¿qué relación guarda la médula con la columna vertebral? Porque sabemos que la médula es más chiquita, ¿no? No se distribuye a lo largo. Tú me dijiste, ¿no? El filum terminale es el cordón que queda después de la... ¿Hasta dónde llega la médula? La columna. ¿Hasta qué vértebra llega, Paulina? Y no recuerdo, doctor. Hasta la L2, ¿no, doctor? Hasta L2, ¿no? Entonces, obviamente, la médula es mucho más chiquita que la columna, ¿no? Lo que se podría decir que quedó de la columna vertebral, que es el filum terminale, pues llega a la base del coxis, o sea que ni siquiera tampoco llega al final de la columna, ¿no? Eso que el filum terminale pues, es un cordón, ya no tiene sustancia, ni sustancia blanca, ni sustancia gris, ¿no? Obviamente tampoco tiene conducto del epéndimo. Entonces, la médula llega hasta L2. ¿Y qué relación guarda cada segmento de la médula con la columna Renata? Pues que se encuentra en el conducto raquídeo, Ajá, ¿no? no, sí, pero ¿a qué nivel vamos a encontrar el segmento cervical, el segmento torácico, el segmento lumbar, el segmento sacro? Porque si empieza en la primera cervical, pero termina en la primera lumbar, obviamente cada segmento de la médula guarda relación con una vértebra, ¿no? Una vértebra de inicio. ¿Cuál es esa relación? ¿A qué vértebra corresponde cada segmento de la médula, Renata? Renata, Es que no entendí muy bien, doctor, pero sí, o sea, si está en la parte cervical, pues con las cervicales. Y la entonces parte torácica, entonces el segmento cervical, que es el primer segmento, inicia en la primera vertebral, ¿no? En la primera cervical.
¿no? Entonces, Ujú. la médula cervical Cervical. inicia en C1, vamos a llamarlo así, ¿no? En la primera cervical. Y la médula C1, ajá. torácica, la primera torácica a nivel de dónde comienza. La primera torácica. Pues en la T1, en la primera vértebra torácica. No. ¿Cuántos ramos En cervicales la hay? T2, en la T2. No. ¿Cuántos ramos cervicales hay? Son De 8, 8 son más. 8 y 12 dorsales, 5 lumbares y 5 sacros. Entonces, tenemos que el primer segmento medular, ¿sí? Está a nivel de la primera cervical, obviamente, ¿no? Porque ahí inicia la médula. Y luego, el último segmento cervical, ¿dónde lo vamos a encontrar? A nivel de la sexta vértebra cervical, ¿sí? Ya vimos que no está a lo largo de toda la columna. Entonces, inicia al parejo, ¿no? En la primera, ahora sí que el primer segmento cervical inicia en la primera cervical, en la primera vértebra, pero la última porción, que sería el C8 de la se encuentra a nivel más o menos de la sexta vértebra cervical, ¿no? Y ahora sí que aquí en la sexta vértebra cervical inicia la médula torácica, ¿sí? Y termina a nivel más o menos de la décima, ¿sí? Porque en la décima vértebra torácica inicia la médula lumbar, ¿sí? O la porción lumbar de la médula. Y la porción sacra de la médula inicia más o menos a nivel de la primera, más o menos entre la última vértebra, la penúltima vértebra, perdón, torácica, y llega más o menos hasta L1, L2, que es donde termina la médula, ¿no? Entonces esa relación guarda la médula con la columna. Entonces vimos que inicia en C1, pero termina en L1, L2. Entonces el segmento torácico inicia en la sexta cervical, en la sexta vértebra. El lumbar inicia más o menos por ahí de la décima vértebra torácica. Y obviamente en la penúltima, ¿no? En la onceava vértebra torácica inicia la porción sacra de la médula y termina en L1, L2 más o menos. Esa es la relación que guarda la médula con la columna. Y ya de L2 hasta abajo, hasta donde está la primera vértebra coxígea, todo ese trayecto de 23, 24 hasta 25 centímetros, porque la columna pues tiene curvaturas, ¿no? Entonces ahí se va comiendo algunos centímetros. Hasta la primera coxígea, toda esa parte solamente es un cordón, ¿sí? Y ese cordón pues es el filum terminal, ¿no? Y de la irrigación, Lisette Venancio, de la médula. Lisette ya no está con nosotros. Ya no tampoco. Wendy, Mande. a ver Wendy, ¿qué nos puedes decir de la irrigación y el drenaje de la médula? ¿Qué arteria es la que le da la irrigación a la médula? Las arterias espinales están divididas en extramedulares y intramedulares. ¿Y esas arterias espinales de dónde vienen? ¿Qué arteria da origen a las arterias espinales, Wendy? Ah, no sé. William,
No recuerdo, doctor. Mm, Amauri, De las arterias vertebrales. de las arterias vertebrales, ¿no? A la altura del tronco basilar dan sus ramas para la media, ¿no? Y de las vertebrales sale la mayoría, ¿no? De las intramedulares también algunas. Entonces la arteria basilar, por medio de las arterias espinales, es la que le da la irrigación a la media. Y las venas, pues bueno, prácticamente son satélites nada más de las arterias, entonces no hay tanto problema. Yo creo que de la irrigación de la médula, todo eso con que sepan que vienen de la vertebral, hay un grupo extramedular, otro grupo intramedular, ¿no? Son de las arterias espinales, las anteriores, las laterales y las posteriores, ¿no? Y que las intramedulares son las que se encargan de irrigar la sustancia gris, porque obviamente las neuronas también son células y necesitan irrigación sanguínea, necesitan oxígeno, necesitan su metabolismo, etc. Y las venas, pues es lo mismo, intramedulares, las perimedulares y las eferentes, ¿no? Pero bueno, son casi satélites a las arterias, entonces no hay problema, a menos que alguno de ustedes tenga alguna duda con eso. Nada de eso, ninguna duda. Muy bien. No, doctor. Nadal. Entonces, ahora sí viene lo bueno, vamos a ver el bulbo entonces. Me tocaba exponer las funciones, ya no lo vamos a ver. ¿Cuáles funciones? Ya se me fue la voz. Las funciones de la médula. Las funciones de la médula. ¿No me escucho? ¿Cuáles son las funciones de la médula, Michelle? Eso me tocaba exponerlo, no sé si. Mande. ¿Cuáles son las funciones de la médula? Bueno, como ya vimos, que en la médula encontramos la sustancia gris y la sustancia blanca, pues vamos a tener las funciones dependiendo de eso. En la sustancia gris vamos a considerar a la médula como un centro nervioso, porque pues se agrupan las neuronas y forman núcleos. Y en la sustancia blanca vamos a considerarla como un órgano de transmisión por los cordones, por los haces y todo eso. Entonces son vías de transmisión de las vías motoras y las vías sensitivas. Mm. ¿Existe diapositivas o algo así? Sí, sí, doctor. ¿Las presento? Ya, nomás porque no digo. Órale. Ok. Están cargando, doctor. Es que están en una página y no. Ah, ya está cargando.
Ya nada más dale al... Ay, ya. Bueno, les voy a hablar sobre las funciones de la médula espinal. La siguiente diapositiva, por favor. Si no me escucho, me dicen, es que como luego mi lab falla el audio. Bueno, ya les estaba mencionando ahorita que pues ya vimos la médula que pues, tiene sustancia gris y sustancia blanca. En la sustancia blanca, pues vamos a considerarla como un órgano de transmisión, pues por los corones y todo eso. Y en la sustancia gris la vamos a considerar como un centro nervioso, pues porque se agrupan las neuronas y forman núcleos. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la médula como órgano de transmisión, o sea, en la médula, en la sustancia blanca, vamos a ver que los cordones van a servir como vías para la transmisión de las dos clases de influjos nerviosos, que son la vía motora y la de la sensibilidad. En la vía motora tenemos que los haces piramidales son conductores de la motilidad voluntaria, tanto el haz piramidal directo como el haz piramidal cruzado. Y en las vías de la sensibilidad vamos a tener que van a ser las vías ascendentes de la sensibilidad profunda consciente y las vías de conducción de la sensibilidad táctil y termoanalgésica consciente. Que la sensibilidad profunda consciente, no sé si esté en lo correcto, pero es la propioceptiva, que es el sentido muscular, que nos da cuenta de las actividades activas o pasivas, la sensibilidad de los movimientos, la sensibilidad ósea, la propiocepción que nos permite apreciar la posición, equilibrio y cambios, la sensibilidad vibratoria y la percepción de la forma de los objetos. Y en la sensibilidad táctil, pues la verdad no encontré bien como un ejemplo de lo que era, pero no sé si el doctor nos pueda decir como a qué se refiere. ¿De qué? De la sensibilidad táctil y termoanalgésica, porque pues de la sensibilidad profunda, pues mencioné que, no sé si esté bien, que es la propioceptiva, que pues es todo lo que ya mencioné de la sensibilidad de movimiento, sensibilidad ósea y eso. Pero yo qué les voy a decir, ok, esto ya lo vimos, ¿no? Ya les explicamos De la la vía, sensibilidad táctil. el haz espinotalámico, lateral, anterior. Sí, apenas lo voy a mencionar eso. Bueno, a la siguiente, por favor. Entonces, los haces que participan en la vía motora, pues nada más es los haces piramidales, el directo y el cruzado. Y en las vías de la sensibilidad, estos son del cordón posterior y empiezan el cordón posterior y después por prolongaciones terminan en el hasta, no. Esperen un tantito, vamos a esperar unos 15 minutos y ahorita les seguimos. Ok, doctor. Esto es un resumen de todo lo que ya vimos, ¿no? Sí. Los cordones, los núcleos neuronales, todo. Esto lo deberíamos de brincar porque ya lo vi, pero ya lo hiciste, ¿no? Para que no sea como que tiempo perdido, ya lo vamos a repasar. Nada más no van a esperar 15 minutos, mientras pónganse a repasar ustedes.
No se duerman. Seguimos, Michelle. Voy, doctor, es que se quitó la presentación. Ahorita la vuelvo a poner. Oigan, a ver. ¿Ya se ve? Ya se ve. Ah, ok. Hace Este, rato. como en la tercera diapositiva o cuarta. 60 páginas. En la tablita. Es en la cuarta. Ya quedó. A ver, entonces, pues Es que se me adelantó, se me adelantó. Esto se está moviendo, está crazy. Ya. Esperemos bien no se mueva. gracias. Bueno, me había quedado en que en la sustancia blanca vamos a encontrar que la médula funciona como un órgano de transmisión. Que no sé qué pasa, que se está moviendo mucho. A ver, voy a dejar de compartir. A lo mejor fue por la manera en que lo empecé a compartir. Porque se mueve. Vamos a presentar. Oye, Jade, es que Ma- abajo hay un signo así como cuando pones un video de pausa y de play. Entonces le tienes que poner en pausa porque si no se reproducen solas. Ya. A ver, entonces voy. No sabía eso, fíjate. Mientras Sí, síguenos presenté platicando, PowerPoint. Michelle. Bueno, lo de en la sustancia blanca, pues como órgano de transmisión, encontramos los influjos nerviosos, que es tanto la vía motora como las vías de la sensibilidad, y pues en la vía motora va a participar nada más los haces piramidales, tanto el directo como el cruzado, que van a ser conductores de la motilidad voluntaria. Y en las vías de la sensibilidad tenemos las vías ascendentes de la sensibilidad profunda y las vías de conducción de la sensibilidad táctil y termoalgésica consciente, que ambas, pues las fibras son del cordón posterior y bueno, van a llegar a la periferia del cordón lateral del lado opuesto. Y entonces la vía va a seguir con los haces que tenemos aquí, que es el espinotalámico,
el espinocerebeloso, el vestíbulo espinal y roboespinal y el tectoespinal. Y pues cada uno va a tener ciertas funciones que, bueno, o características. El espinotalámico va a ascender el cordón lateral y va a terminar en el tálamo óptico. Y bueno, sabemos que este gas es del tacto, del dolor y o sea, nos va a dar esas sensaciones de tacto, dolor y temperatura. Los espinocerebelosos conducen al lóbulo anterior del cerebelo impresiones propioceptivas inconscientes. También influjos motores y sensitivos. Es de la sensibilidad propioceptiva y coordinación y tono muscular. Y el vestíbulo espinal y rubor espinal va a tener fibras que transmiten impulsos nerviosos que influyen sobre el equilibrio y tono muscular. Y por último, el tectoespinal tiene fibras conductoras de impulsos y reflejos ópticos y acústicos que van a influir sobre los reflejos sensoriales. Eso es de las vías tanto motoras como de la sensibilidad, pues las motoras, nada más los piramidales, y las de la sensibilidad son los que siguen de la tablita. La siguiente, por favor. Bueno, nada más para no dejarlo sin imágenes, pero pues ya los vimos los haces, de dónde van y todo eso, pues ahí está la imagen. Pero pues como son funciones, no le puedo poner muchas imágenes. La siguiente, por favor. Bueno, ahora eso fue sobre la sustancia blanca, y en la sustancia gris pues ya les mencioné que va a funcionar como un centro nervioso. Tenemos pues el asta anterior, el asta posterior y el asta lateral, que en cada asta pues se van a formar las neuronas se agrupan y constituyen núcleos. Bueno, les voy a mencionar los de cada una. La siguiente, por favor. Bueno, ahí nada más para observar las astas. La siguiente, por favor. Bueno, pues primero en el asta anterior, las células van a constituir columnas grises discontinuas que van a constituir de 5 a 7 núcleos. Las que se encuentran en la parte anterior del asta van a inervar a los músculos extensores. Las que están agrupadas en la parte de la base no, lo mencioné creo que mal. Las de la parte anterior del asta son los músculos extensores, y las que están agrupadas en la base van a inervar a los músculos flexores. Las que se encuentran parte anterior, ¿qué nombre tiene? Es son los núcleos anterointernos. ¿O cómo? No. ¿Cuál es la parte anterior del asta? Del asta anterior, o bueno, de las dos astas. No sé, doctor. ¿Cómo que no? A ver, ¿sabe cómo se llama la parte más anterior del asta? No es No, porque... la cabeza, ¿no? Es la cabeza, ¿no? Entonces, las astas tienen una cabeza y tienen una base, entonces, y las neuronas que están en la base son las neuronas donde hacen relevos los cilindroejes que llevan la información para los músculos flexores. La parte más anterior del asta, ¿cuál es? Por la cabeza, ¿no? Entonces, de la cabeza del asta, estamos hablando bueno, nos estás hablando de astas anteriores, son para músculos extensores, y la base para los flexores, ¿no? Los flexores. ¿Qué más? Y los que se... Vale. ¿Qué más? Y bueno, pues están también los que están en la parte lateral externa del asta, las neuronas o los núcleos bueno, son los núcleos anteroexterno, posteroexterno
y retroposterior externo. Y estos van a inervar los músculos del miembro superior, de los miembros superiores, inferiores y los intercostales. Y las neuronas en la porción interna van a inervar a los músculos de la masa común, los prevertebrales y del abdomen. Y las neuronas coronales que se encuentran en el núcleo posterior y exterior hacen sinapsis con las neuronas motoras superiores. Esos son los grupos o como de lo que se encargan de inervar las neuronas de la anterior, cada parte, pues. La siguiente, por favor. Bueno, aquí igual se van a agrupar y van a formar columnas, y pero aquí en la anterior eran 5 a 7 núcleos y en esta son 5 núcleos. Se forma la sustancia gelatinosa de Rolando, que esta pues son influjos táctiles, van a transmitir influjos táctiles que van a como formar, cuando llega el cordón anterior, van a formar el haz espinotalámico anterior. Los núcleos ventral y dorsal, que se encuentran en el asta posterior, transmiten impulsos termoalgésicos, y igual constituye, cuando aborda el cordón lateral, constituye el haz espinotalámico lateral. El núcleo de Stilling o que pues es la columna de Clark, el núcleo de Stilling, o que es la columna de Clark, recibe sensibilidad profunda inconsciente, igual que los anteriores, cuando va a formar el haz espinocerebeloso dorsal. Y por último, el núcleo basal externo va a recibir impulsos propioceptivos, y también cuando va a formar el haz cerebeloso ventral o de Bowers. Esas son del asta posterior. La siguiente, por favor. ¿Es que el núcleo de Stilling es lo mismo que la columna de Clark? ¿Mande? ¿El núcleo de Stilling es lo mismo que la columna de Clark? Sí. Bueno, así lo mencionaba el libro, porque decía núcleo de Stilling o columna de Clark. Pero sí, igual. El núcleo de Stilling está dentro de la columna de Clark, ¿no? Porque vimos que algunos haces comparten, ¿no? Algunas neuronas que dan origen a algunos haces del cordón lateral, algunas salen también de la columna de Clark, pero el núcleo de Stilling, que está dentro de la columna de Clark, es exclusivo para, o son neuronas que dan origen al deflation, ¿no? Entonces es lo mismo porque están dentro, uno está dentro del otro, pero en sí no es exactamente lo mismo. La columna de Clark es un conglomerado, obviamente, de neuronas que le sirven de núcleos de relevo, de vías sensitivas, obviamente, algunos haces, sobre todo al más grande, que ocupa mayor espacio, en este caso sería el deflation, ¿no? Pero también pueden tener núcleos de relevo al de los otros haces del cordón lateral que llevan sensibilidad, ¿no? Sobre todo sensibilidad propioceptiva. Y bueno, el núcleo de Stilling pues es exclusivo nada más para el núcleo de origen de las fibras del deflation. Entonces, no es lo mismo el núcleo de Stilling que la columna de Clark. Exactamente lo mismo, ¿no? Porque el núcleo exactamente lo mismo no es, porque el núcleo de Stilling está dentro de la columna de Clark, ¿sí? El núcleo de Stilling es exclusivo para el espinocerebeloso dorsal o el deflation, mientras que la columna de Clark es un conglomerado neuronal, pero algunos otros haces pueden tener neuronas en esta columna de Clark. Todos los haces que llevan
o la mayoría de los haces que llevan sensibilidad propioceptiva. ¿Sí se entendió eso? O sea, sí, el núcleo de Stilling está dentro de la columna de Clark, pero exactamente no es lo mismo. ¿Sí me entiendes? Ok. ¿Qué más? Entonces, bueno, y esos fueron los núcleos que se forman en el asta posterior. Y pues ahora el asta, creo que me falta el asta lateral. En la siguiente diapositiva, por favor. Javi. Y ya, nada más este sería el último. Este se puede observar del octavo segmento cervical al segundo lumbar y en los segmentos segundo, tercero y cuarto sacros. Vamos a encontrar neuronas vegetativas. Bueno, está constituido por neuronas vegetativas que su cilindro eje va a salir por las raíces anteriores de las fibras grises y algunos otros ramos blancos que van a comunicar a los ganglios simpáticos paravertebrales. Aquí van a hacer sinapsis y las neuronas ganglionares van a salir de la fibra. Ay Dios, ¿cómo le haces? Estás en todos Descargó mi lados. computadora. ¿Sí me escucha? Estás en todos lados. Es que estaba acá, pero ya le quedaba poquita batería. Ok. ¿Sí me escucho? Ay. Adelante. Bueno, ya nada más es para terminar. Ya me confundí. Bueno, las neuronas vegetativas en estos segmentos van Doctor, permítame tantito porque me dio risa. Se pone nerviosa Fernanda. A ver, en estos segmentos se encuentran las neuronas vegetativas y pues su cilindro eje va a salir por las raíces anteriores y van a emitir ramos de blancos que van a comunicar a los ganglios simpáticos paravertebrales y también una fibra postganglionar que va a inervar a las vísceras. Y también hay segmentos sacros y segmentos dorsolumbares que van a tener neuronas, los segmentos sacros van a tener neuronas parasimpáticas y el segmento dorsolumbar neuronas simpáticas. Y pues creo que eso ya sería todo del asta lateral y de todo lo demás. Ya nada más quedan imágenes igual, porque como eran funciones, pues no, nada más es de los núcleos y de los haces. Pues bueno, ya a estas alturas ya esto de la médula no tiene ninguna ciencia, ¿no? Todo lo que venimos viendo quizá como cuántos días, todo esto es un resumen, ¿no? Donde vamos a encontrar los núcleos de sustancia gris, de sustancia blanca, los cordones, la sensibilidad que llevan las vías ascendentes, o el tipo de inervación motora que llevan las fibras descendentes, ¿no? Por lo de las vías piramidales y extrapiramidales, ¿no? No sé si tienen alguna duda. Pregunto, ¿tienen alguna duda? Nada más veo a Nisa, a Jade y a Fernanda, que están con Y Michelle, nada más. Renata también está Renata. ¿Dónde está Renata? No hay Está dudas, doctor. Renata. Ya despertaron todos. De mi parte no hay, doctor. No hay dudas, Bien. doctor, todo bien. Entonces damos por terminado ¿vale? Entonces, si no entendieron la médula, no van a entender lo demás porque todas las vías estamos viendo de abajo para arriba, entonces todas las vías que estamos viendo acá en algún momento, la mayoría pasa por el bulbo y pasa por la protuberancia y otras por el cerebelo, etc. Entonces,
tienen que dar otra repasada porque si no entendieron realmente la médula no nos van a entender lo demás, ¿no? Y el bulbo y eso es un poquito más complicado, un poquito mucho más complicado que la médula, ¿vale? Entonces, por hoy le vamos a dejar ahí nada más y ya mañana empezamos con el bulbo, ¿vale? Pero para mañana quiero el bulbo bien estudiadito por cortes, a qué nivel se hacen los cortes, su configuración externa, todo eso, ¿sale? Doctor, una pregunta nada más rápido. ¿Verdad? Para entenderle mejor, solo es saber así más o menos el recorrido de cada as y cómo se ubican, ¿no? Y pues es que vamos a ir viendo cómo los haces, como los encontramos en los cordones medulares, en ese mismo sitio, van a estar en su paso por el bulbo, en su paso por la protuberancia, etc. ¿Sí? Entonces, empezamos de abajo para arriba porque es lo más fácil, ¿sí? Para que le vayan entendiendo poco a poco. Pero tú te sabes bien dónde va cada as, en qué cordón, y ya cuando ves el bulbo y dices, pues el as de Goliat de Burdak van en la parte posterior también del bulbo, y ves los núcleos de Goliat de Burdak, y ves la decapitación de las astas anteriores, el entrecruzamiento o la decusación de las pirámides en la parte anterior, el menisco medial, la sustancia reticular, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, son formaciones que las encuentras en la médula y van variando conforme vas ascendiendo al bulbo, a la protuberancia. Algunas se conservan, algunas se modifican y otras desaparecen, ¿no? Por eso necesitan, yo, ¿no? Ustedes necesitan repasar y entender bien todo lo que acabamos de ver, este repaso que les volvió a dar Michel, ¿no? Así como que una generalidad de la función, ¿no? De la fisiología, de la función de las vías, ¿no? Y también de los centros neuronales. Entonces, yo les recomiendo que ahorita que ya se vio todo esto, a lo mejor ya nada más le den el repaso a la FIFI nada más, ya no vuelvan a leer el Quiroz, ¿sale? O el libro que les di, se viene muy fácil. De hecho, se viene muy fácil. Doctor, ¿me da chance de decirles algo? Un anuncio parroquial. Sí. Es que ahorita voy a